Ser podcast. La Ventana con Carlas Francino. Son las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Estamos a punto de abrir, como cada viernes hasta ahora, nuestra unidad de vigilancia lingüística. Pero antes, José Antonio Páramo, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. pasa? Pues mira, os voy a contar. Imaginaros, 3 semanas con gotera. Técnico, esto no es mi competencia. El seguro, hay que esperar, señor. El techo sigue goteando. Pagaste el seguro para que te cubrieran. Hay una palabra para esto. No. NO, no a que técnico se lave las manos, no a espera sin fin, porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-663. Legalitas, sí. No es por meterte el dedo en el ojo, pero eso fijaros. Imaginaros. ¿Es imaginaros o imaginaos? Si es que Imaginaos, sí. Páramo, imaginaos. En Palencia y en Burgos siempre lo hemos dicho así. Parece mentira. Claro. Cada vez que vengo con... Bueno, eres el mejor prólogo de la unidad de vigilancia lingüística. Qué horror. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Como si fuese una ejecución, un hombre ha sido asesinado de un tiro en plena calle de Barcelona y después se ha dado la fuga. Un hombre ha sido asesinado y después se ha dado la fuga. Se ha dirigido directamente al Atlético de Madrid y lo del Barça, yo te digo que es imposible, bajo ningún concepto le van a vender, aunque pusiera, decías tú, 100 euros en 6 años. Imagínate cómo está el Barça económicamente. Pues hombre, hay triangulaciones de móvil, fotos en el teléfono de la víctima. Suele decirse blanco y en botella puede ser cal, ¿no? 7 de junio, donde acapara toda la información del día, aquí en Radio Nacional del Papa, la visita de Su Santidad el Papa. Basta con leer el título Magnificat Humanitas para darse cuenta de que no la mueve una visión catastrofísica. Una cuestión, después nos lo contarán nuestras compañeras que están siguiendo el viaje de Juan Pablo II, de Juan Pablo II, de León XIV, perdona. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Llegamos al informe número 878, Isaías. Bueno, y hace un segundito escuchábamos a Ángels hablando de la visita del difunto Juan Pablo II a España. Como tenemos precedentes de otros tropiezos papales, yo te dije que fueras calentando, Francino. A ver. El Papa Francino. Voy a hacer como si no hubiera pasado nada. No. Bueno, pero pasó. No fuiste tú, Papa Francino, fue el mismísimo Papa Francisco, el que tras la visita de León XIV agradeció a España su calurosa acogida. Los vigilantes, Manuel Rubio, Kim y nuestros compañeros de informativos de fin de semana, Adrián del Pozo y Belu Jiménez. Más asuntos. El Papa Francisco ha agradecido a España la acogida durante su viaje a nuestro país. Bueno, si Desde el Vaticano, desde el más allá, si el Vaticano tiene problemas para explicar la vida eterna a sus fieles, que hable con la cadena SER. Que oye, un día resucitamos a un papa y otro a un famoso autor para hacerle escribir una obra que no es suya. Los vigilantes en este caso son Jorge David Castro, Juan Borrero, Noelia Finestra, Azorey, que apostarían sin riesgo su patrimonio a que Tolstoy no escribió El Señor de los Anillos. Un oyente que estuvo viviendo durante 2 años en Nueva Zelanda. Todo El Señor de los Anillos, todo se rodó, pero Tolstoy nunca estuvo en Nueva Zelanda porque él pensaba en la campiña inglesa. Bueno, salieron un montón de cosas. Bueno, pues es verdad que Tolstoy nunca viajó a Nueva Zelanda. La pregunta es qué pinta Tolstoy cuando hablábamos del Señor de los Anillos, que Tolkien publicó cuando Tolstoy llevaba más de 40 años muerto. Pero bueno, volvamos al Papa, que hace justo una semana cerró su visita a nuestro país. En el convento de Sorrubiasca, ya sabes, han vivido estos días con intensidad. Mucha. ¡Qué día de intensidad para nosotros! Las canciones estas que nos gustan a nosotros de Prevo, ha venido a cristianizarnos, el resultado es celestial.
Qué bonita. Papa León, lo, el Prevos es el mejor. Ya está, ¿no? Papa Prevos, amor mío, cómo me gusta el Papa León. Es que todo el rato. Todo el rato, ellas en el convento, nosotros también en la radio, han sido muchísimas horas de retransmisión que siempre son un buen caldo de cultivo para el tropiezo. Por ejemplo, sobre la Sagrada Familia, que es espectacular, sí, pero que no es una catedral. No. Nos dice con toda la razón Fernando Canelotto. La visita del Papa a Barcelona llega a su recta final con un acto por todo lo alto en la Sagrada Familia. Espectacular, la imagen de la catedral en esta inauguración de la Torre de Jesús. La Catedral de Barcelona es otra, la Sagrada Familia es una basílica muy visitada sin duda, pero tampoco es la segunda más visitada del mundo, como dijimos y nos corrige el mismo vigilante, Fernando. Mientras los fieles gritaban ¡Viva San León XIV! Desde todos los rincones de esta Sagrada Familia, la basílica más visitada del mundo después de la de San Pedro en el Vaticano. Bueno, en esto de los rankings siempre hay discusiones, no quiero meterme en charcos, pero hablando de todo el mundo, la primera y la segunda posición en materia de basílicas se las disputan la de San Pedro en el Vaticano y la de Guadalupe en México. Y hay un poquito de distancia sobre las visitas que reciben estas y la que recibe la Sagrada Familia, que son muchas, ¿no? Sobre otras posiciones no pisaré charcos, pero la segunda del mundo desde luego no lo es, eso seguro. En fin, que nos liamos sobre estos asuntos entre el cielo y la tierra hasta el punto de caer en la dislexia. Esto le pasó a Manuel Delgado, el vigilante es José Antonio Padilla. Resulta que a Delgado se le escapó hablando de la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Bueno, en fin, nada, lo que iba a decir, acabo, que el tema digamos, que luego del pie, esto de la voluntad de alguien que está por encima de nosotros y que nos determina, la voluntad de Dios, ¿no? Padre nuestro que estás, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Es difícil, ¿eh? Es dificilísimo. Así en el cielo como en la tierra. Pongo mi confianza en ti. Bueno, y la semana que te voy a contar ha sido muy intensa en lo informativo. La directora de la Guardia Civil compareció en el Senado y uno de nuestros contertulios en Hoy por Hoy percibió flagrantes mentiras, pero que serían mentiras evidentes, pero con buen olor, ¿no? O mentiras de Fraga. El vigilante es Alfonso Sanz. La directora es indudable que compareció con un discurso muy, muy preparado. Lo que ocurre es que para mí, al menos para mí, tiene un problema de base que es la falta de credibilidad. Ha habido contradicciones entre ella y su ministro. Mentiras flagrantes. Y eso ya lo hemos normalizado. Flagrantes, que es un palabra cruce entre flagrante, que es algo evidente, y fragante, que despide buen olor, que no suele suceder con las mentiras, precisamente, que siempre huelen un poquito mal. Bueno, también hemos hablado de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado. ¿Cuántas cosas se han dicho sobre esta mujer? ¿Cuántos insultos? Bueno, pues lo último, por la vía del tropiezo, la soltamos aquí en la cadena SER, nos dice Vicente Pérez. Resulta que Begoña Gómez sería lesbiana. Porque en este caso hay acusación particular. Y la Complutense incluso ha pedido 113.000 euros de los daños causados por el famoso software que la esposa de Begoña Gómez registró a su nombre y no a nombre de la universidad. Toma ya, la esposa de Begoña Gómez, por si tuviera poco, ahora resulta que es homosexual y además es bígama. Si tiene una esposa y está casada además con el presidente, es bígama. Bueno, y después tenemos el debate político. Claro, todas estas cosas llegan al Congreso y en la sesión de control pues se ven cosas inverosímiles entre Feijóo y Sánchez. La última la escuchó Mario Suárez en las tardes de Radio Nacional. A ver, al final es que estamos... a mí, por ejemplo, sí que me da mucha pena, y esto ya es en serio, porque al final hoy cuando se estaban tirando los trapos, ¿no? Bueno. El presidente y el líder de la oposición. Cualquier día lo veremos, ¿eh? Dice que se estaban tirando los trapos, que es otro cruce entre sacarse los trapos sucios y tirarse los trastos a la cabeza, ¿eh? Que tirarse los trastos solo es otra cosa. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y quizás alguno de estos errores sean producto del calor, que está pegando fuerte, Francino. Y claro, cuando se junta el calor atmosférico y estos procesos judiciales, acabamos dando la temperatura no en grados, sino en años. Esto lo escucharon Alejandro Aparicio, Ana Cristina Herrero y Yolanda Morán. Y eso sí, es de nuevo un día de tormentas. Sí, sigue haciendo calor, han bajado un par de grados las temperaturas en zonas de Badajoz o Jaén, donde ayer rondaban los 38 años, hoy debemos
estar pendiente, como dice Saida, a las tormentas. Bueno, pues nada, el calor extremo desde luego es una condena, pero de momento seguiremos hablando de la temperatura en grados. Y no en años, que si no sería casi una sentencia. Y sí, junto al calor, fuertes tormentas, aunque algunas, la verdad, tampoco son para tanto, nos dice Íñigo Sastre, tras escuchar en Mañaneros 360 en televisión española esto sobre una tormenta en Jaén. Una inesperada importante tromba de agua cayó ayer en la ciudad de Jaén, sorprendiendo a muchos vecinos por la calle. Se tratan de 40 litros en 40 minutos, 40 litros en 40 minutos en algunos puntos de la capital. Se entiende, pero claro, dicho así, sin la referencia por metro cuadrado, pues no parece que 40 litros en 40 minutos sobre una ciudad como Jaén, pues sea para tanto, sirimiri, y no llega ni a eso. Bueno, y aparte del calor, estamos en temporada de cambios aquí en la cadena SER, algunos provisionales. Javier Casal, por ejemplo, está ahora mismo cubriendo hora 25, pero su reloj mental, esto se lo teníamos que haber preguntado a Nazaret, sigue todavía en hora 14. Tenía que pasar. Y ha pasado. Zapatero se enteró de la incautación de esas joyas cuando se produjo el registro de su despacho, no cuando nos enteramos el resto, el común de los mortales, cuando tuvimos acceso, por tanto, público al peritaje de ese material. 8 de la tarde y 9 minutos. 2 no, son las 8 de la tarde. Bueno, hoy es normal, el pobre Casal está sometido a la tensión propia de los cambios. Tenemos otra, por ejemplo, en la que Casal termina convirtiendo un cúter en algo cutre. Y por fin, el cupón, ese cartoncillo de los medicamentos que nos recortan con un cútere en la farmacia, empieza a tener fecha de caducidad. Bueno, la verdad es que lo de recortar en el pleno siglo XXI, estos envases con un cuchillito es un poco cutre. Mucho. Pero los farmacéuticos lo que utilizan es un cúter. Vamos con algún expediente X, Francino. El primero nos lleva a mi tierra y además hoy tenemos aquí algunos palentinos que están escuchando La Ventana en directo y esto nos lo envían Pepe López y Carlos Prieto. Mira que durante décadas hemos tenido déficit de infraestructuras en Palencia, pero oye, ahora tenemos carreteras cojonudas, tanto que se permite circular por ellas a 220 kilómetros por hora. La Guardia Civil de Palencia ha investigado al conductor de un vehículo que circulaba a una velocidad de 215 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima permitida para ese tramo de vía de 220 kilómetros por hora. Siendo la velocidad máxima permitida de 220 kilómetros por hora, procediéndose a su posterior investigación. Pues oye, no veo nada que investigar. Si el hombre iba a 215 y se podía ir a 220, pues tenía margen incluso para acelerar más, ¿no? Bueno, en Palencia somos así, Francino, y Carlos Matera, claro, pues nos dedica esta semana la viñeta que ilustra la unidad de vigilancia. A mis paisanos, no compatriotas, te dice John Iza, Francino, como me dijiste, de un palentino que nos mandó su audiobiografía. Isaías, un compatriota tuyo, Roberto. A ver. Soy de Palencia, como Isaías, aquí nací hace 39 años. Pues nada, si Roberto es de Palencia también, puede ser mi paisano, nos propone John, paisano que es dicho de una persona natural de el mismo país o provincia o lugar que otra, ¿no? Y eso nos abarca a todos. Bueno, en todo caso, que tiemblen Madrid y Barcelona con lo de la velocidad en Palencia 220 kilómetros por hora, que cualquier día nos hacemos con el Gran Premio de Fórmula 1, en donde pasan también cosas extrañas. En el de Barcelona, por ejemplo, según contaron en la COPE, subrayo en la COPE, porque es muy bueno, y escuchó Jesús González, el coche de un piloto acabó en La Braga. Esta es una de las que, ¿en qué estaría yo pensando? Y en Fórmula 1 es Gran Premio de Barcelona y ya están en marcha ahora mismo los últimos entrenamientos libres antes de la clasificación. Barcelona, Carlos Miquel. Bandera roja porque acaba de salirse Valtteri Bottas, tiene el coche en la Braga, en la grava. En la grava. Se explica la bandera roja. Sí. Se explica. O la Braga era muy grande o el cochecito muy pequeño, pero no, era en la grava. Era en la grava. Bueno, y Maider nos deja otro expediente X, escuchado en la cadena SER en Euskadi. Ya sabemos cómo son los vascos, ahora sabemos
cuán largas son sus gestaciones. Bueno, lo anunció el Lehendakari el pasado mes de octubre y un año después Osakidetza comenzará progresivamente a realizar ya no solo las interrupciones más complejas, también asumirá los abortos en gestaciones de menos de 10 meses, que son las más numerosas. Coño, sí. Gestaciones de menos de 10 meses no es que sean las más numerosas, son todas. Todas, al menos fuera de Euskadi, claro. Pero bueno, lo dejamos ahí en el aire, que ya se sabe cómo son. Y tenemos otro expediente. Ya sabes que Pasapalabra tiene que prescindir de su famoso rosco. Hoy sabremos precisamente qué solución han encontrado, aunque este momento que nos mandó Mario Suárez quizás nos dé alguna pista. Fue hace unos días cuando Roberto Leal le dice al concursante que ha llegado a las 20 palabras y que le quedan todavía 25. ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho? Eso es lo que debió pensar el concursante, desde luego. Este es el momento. Tiempo a empezar a ponerme obra. Melodrama. Sí, continúa acróbata. Pues sí, melodrama. Te pones con 20, te quedan 25. Te pones con 20, te quedan 25. Te pones con 20, te quedan 25, que a mí me salen 45 letras. A mí también. No sé si piensan incluir el alfabeto griego, ahí te podrías presentar, Francino, que tú te lo sabes de memoria, y harías un roscazo, pero en todo caso que tiemble Vicente Vallés, porque la solución se haría interminable. Y bueno, vamos con algunas frases deshechas, con esos refranes trastocados. El Mundial de Fútbol nos está permitiendo ver alegrías y también grandes decepciones. Es lo que tiene el juego, cualquier juego, y sucede a todos los niveles además, y en todo tipo de jugadores, los recién llegados o los veteranos curtidos que lloran tras una derrota o tras un descenso. Y algunos, nos dice José Antonio Padilla, lloran de manera muy peculiar, como Jesé, que lo llora a lágrima tendida. Que hablamos siempre de mucha igualdad en esta segunda división, pero es que se está demostrando en estas semifinales. A mí me da pena ver a un tío que ya tiene tanta experiencia como Jesé llorando, llorando pero a lágrima tendida, Se nos cruzaron las lágrimas ahí, es curioso eso, y nos hicimos un lío entre llorar a lágrima viva o hacerlo a moco tendido, y al final acabamos tendiendo las lágrimas. Y sobre ánimos también, esto que escuchó Elvira Cordero en la cadena SER, sobre unos vecinos de Madrid un poquito disgustados. Y la línea 1 de metro seguirá pasando por la estación de Pinar de Chamartín. La comunidad renuncia a eliminar esta conexión en su proyecto ante la llegada de Madrid Nuevo Norte. Los vecinos tienen los ánimos por los aires, después de todo el proceso de alegaciones. Tienen los ánimos por los aires. Oye, quizás hayan puesto el grito en el cielo, eso sí, pero los ánimos los tendrán por los suelos, que suele ser lo normal cuando estás un poquito cabreado o deprimido. Y teníamos también en el congelador este otro dicho que solemos confundir sobre abrazos y osos. Fue en el viaje que realizó Trump a China y dijimos lo siguiente: con un protocolario apretón de manos y no con el abrazo de oso que había anunciado Trump. Se han saludado esta mañana los dos líderes frente al Gran Palacio del Pueblo. Claro, tenemos asociado el oso a Mimosín e imaginamos sus abrazos tiernos, los del osito Mimosín, pero un abrazo de oso suele ser otra cosa. Yo me acuerdo del Renacido, de la película. Cosa. Efectivamente, te lo dan como si fuera un gesto amistoso, pero al final te acaban matando porque el oso al final es lo que hace si te pega un buen abrazo. Y después, Sara Martínez nos envía una duda razonable. ¿Puede haber éxodos que no sean humanos? Nos lo pregunta por esto que escuchó en La Ventana del Arte hablando del Guernica. Porque cada vez hay más voces, más historiadores que plantean la posibilidad de que Picasso se inspirara en lo que ocurrió en la desbandá, ese éxodo humano, el más grande de la historia de Europa. Pues tiene razón Sara, porque éxodo es la emigración de un pueblo o de una muchedumbre, pero siempre de personas, de personas. No hay un éxodo de ñus. No hay un éxodo, pero oye, metafóricamente se puede utilizar claro. Y quién sabe, quizás la cosa evolucione y dentro de un tiempo tengamos que corregir esta corrección que hoy hacemos, como lo hacemos con esta vigilancia que nos manda José María Riol, que te corrige a ti por usar la palabra singladura para hablar de un viaje que hace un barco. Desde Euskadi hasta el noreste de Canadá, que son más de 5.000 kilómetros, veo aquí. Bueno, tú has regresado hace poco de un viaje al punto donde va a terminar ese viaje. Sí, el punto donde va a terminar esa singladura. es Red Bay, sí. Esa singladura. Red Bay, sí.
Claro, desde España hasta Terranova esa singladura. Bueno, son muchos días, ¿eh? Y José María Riol, que es un vigilante siempre muy preciso. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Dice que aquí no estaba bien empleada la palabra singladura, ya que en términos náuticos es el recorrido realizado por una nave en 24 horas. Anda. Y este barco tenía previsto un viaje de 2 meses de duración. Pues mira, lo acabo de descubrir. Bueno. Y tengo el título de patrón de embarcación. Vale, pero olvídate de ello. Porque te salvo. Bueno, te salvan los académicos. Atención, José María. En la última revisión del diccionario de la Real Academia, singladura ya es, en una nueva acepción, la cuarta, cualquier viaje, cualquier recorrido. Qué bien. Así que, qué alegría. Bueno, te salvamos, te salva el diccionario. Ya veremos a ver cómo evoluciona lo del éxodo. Una palabra tan bonita, además. Una palabra maravillosa. No, y además que es normal que lo utilicemos, pues eso, para esa cuarta acepción que ahora incorporamos, que es la de cualquier tipo de viaje. Y vamos acabando. Estoy seguro de que ahora mismo muchos estudiantes ya están liberados de sus pruebas de acceso a la universidad y que muchos oyentes pues van a volver a su época de estudiante con el tema que planteamos hoy. ¿Cuántas veces dijeron aquello de ¿por qué esta palabra se escribe con H si la H no se pronuncia? O escribimos con B en lugar de con V. Nos podíamos quitar problemas, ¿no? Bueno, la semana pasada resolvimos dudas con palabras que se escriben junto o separado. Y hoy queremos saber, en el Laboratorio del Idioma, que es un colegio con chavales pequeños, saber qué reglas les cuestan más a los niños o a los adolescentes, o cuáles cambiarían, y esto es lo que le han contado a Cristina del Casar. Pues preguntamos a los alumnos del Colegio Ingenio de Madrid, ¿qué es lo que más les cuesta? ¿Qué reglas para ellos no tienen mucho sentido? Empezamos en clase de primaria con Aldara. Yo al principio era la B y la V, pero la V se pronuncia un poco distinto con la de la B, V y B. Y las H's me cuestan también porque no se pronuncian. Con la H se suma a Vega, pero añade una de nuestras grandes pesadillas aún de mayores. Yo las tildes quitar no, pero se me da mal. Y las H's, pues, si no suena, ¿para qué? Pero porque, por ejemplo, en inglés sí suena menos. Y para Guzmán lo más lío son las mayúsculas. Porque me lío a veces, en plan, Madrid, madrileño, Europa, europeo, pues es que me lía, ¿sabes? Ahora les pregunto yo si eliminarían grafías como la G y la J o la B y la V. Si quitamos la G, no podemos decir, por ejemplo, paraguas. Entonces diríamos paraguas. También jirafa, diríamos girafa. Yo me quedaría con la V, pero porque es la inicial de mi nombre. A mí es que la B me parece una letra muy bonita, pero la V también. Yo me quedaría con la V también. ¿Vale? Yo con la B. Pues la diferencia entre la G y la J parece que se queda, pero la B y la V no convence. Tampoco a Mateo cuando pregunto en secundaria. Yo creo que la B y la V podría simplemente ser una misma letra, porque, por ejemplo, verbo es con V y con B. Si pusiésemos las dos con B, ya todo el mundo sabría que nos referimos a eso. Y volvemos a la H con Sofía. Me cuesta la H, pero la H no en todas las palabras, a ver, como él ha hecho no sé qué, ¿sabes? Eso, en plan, preposición, verbo, ¿sabes? Eso sí me cuesta más. Por último, Violeta, seguida de Sofía, se pregunta ¿por qué utilizamos la misma palabra pero según la grafía tiene un significado diferente? A mí lo que más me cuesta es las palabras iguales pero distintas escritas, como por ejemplo ¿por qué? ¿Por qué? O sí. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, yo ahí en ese tipo de palabras, por ejemplo, vaca y vaca, pues ahí sí entiendo que haya como claro. B y V, ¿sabes? Porque como tienen diferentes significados y bastante distintos, pues no sé, ahí sí lo entiendo, pero sí. O a dónde, sí. A mí eso me cuesta bastante. ¿Y a ti? ¿También te pasa y terminas escribiendo muy malamente? Bueno, estos chavales no es que nos hablen del futuro, nos hablan del pasado, ¿eh? Aquí se han propuesto reformas ortográficas que se planteaban lo mismo. Oye, B y V, quedarnos con una, la H que no sirve para nada, fuera. La G y la J igual, una para el sonido suave, otra para el sonido fuerte. La K, la C y la Q, pues lo podíamos simplificar. No se produjo, ahora yo creo que ya es difícil porque todos sabemos leer y escribir. Bueno, aquí terminamos, la próxima semana... En el Sauzal, en Tenerife. A Tenerife, sí. Que nos vamos, pues Isla nada. de Ciencia, atención. Muy bien, pues allí son en estos momentos las... 4:34. Eso es, muy bien, Francino. Casi he dudado, ¿eh? Vete entrenando. ¿Hola? Lo siento mucho. Eso. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. No podemos cerrar la UBI sin escuchar al hombre. Fenomenal. Hala, buen fin de semana, Isaías. Adiós. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.